Muy buenas noches y bienvenidos a Panorama. El día de hoy, como todos los domingos, tenemos un programa lleno de investigación y notas exclusivas. Vamos a ocuparnos especialmente sobre la situación que enfrenta la costa norte de nuestro país, la presencia de este ciclón Yaku y las anunciadas lluvias intensas, torrenciales, que van a caer y que continúan cayendo, no solamente en el norte, sino también en la capital, como no se había visto desde 1970. Más adelante, Abraham Levy, el hombre del tiempo, nos dará la información en detalle. Pero también tenemos información sobre la actual congresista Betsy Chávez. La semana pasada revelábamos algunos videos que dejaron al descubierto el papel que cumplió Betsy Chávez como presidente del Consejo de Ministros en el golpe de Estado del 7 de diciembre. Pues hoy continuamos revelando información acerca de la congresista. Percibía 2 ingresos del Estado y tenemos un reportaje que la deja, documentos en mano, en evidencia. También tendremos información sobre El Español y este servicio de inteligencia paralelo que pretendía montar y montó de alguna manera Pedro Castillo. ¿Quién fue El Español? ¿Hasta dónde se llegó? ¿Quiénes participaron en este servicio de inteligencia para perseguir a los opositores del régimen castillista? Y sin más, esta noche en Panorama. Y finalmente también nos ocupamos, como todos los domingos, de la inseguridad ciudadana. Ya habíamos hablado del Tren de Aragua, pero otra organización criminal internacional está operando en Lima. Los detalles al volver de la siguiente pausa. Reunión clandestina en imágenes. Cámaras de seguridad detallan una secuencia de hechos que confirman lo dicho por un nuevo colaborador eficaz. El presidente de la República, Pedro Castillo, propuso integrar un grupo de inteligencia paralelo. Se descubre. Los malditos de Santa Luzmila, ese es el nombre, o era el nombre de una banda que aplicaba esto de un celular a cambio de una vida. Mataban a sus víctimas por un teléfono. Lo interesante de la historia de estos malditos de Santa Luzmila es que operaban en un búnker que era vigilado y monitoreado, con cámaras incluidas. Los jefes, los verdaderos jefes de esta banda, los vigilaban permanentemente. ¿Desde dónde? Desde sus prisiones, nada menos que en Venezuela. Luis Vargas y Richard Mandujano tienen la increíble historia de esta organización criminal. Una bala por un celular. Para la policía, los malditos de Santa Luzmila son los clásicos gatilleros fáciles o simplemente los mata por gusto. Tienen esa misma modalidad. Hay varios casos que igualito actúan, de frente en la cabeza. A pesar de haber obtenido ya su botín, te disparaban a su antojo. Mi hijo estaba sentado aquí en esta veredita después de haber hecho su gimnasio, conversando ahí, como escuchando música, y ahí los han interceptado. Pues estos malditos por un celular los han matado. Identificados de pies a cabeza por la policía, ahora lo niegan y se hacen unas mansas palomas. ¿Qué le robabas? No, lo único que se me acusaban era de teléfono. Santa Luzmila era su centro de operaciones. De aquí salían a barrios vecinos y llegaban hasta el cercado de Lima. Todos sus movimientos, Ese es el casco blanco del video. sus robos manchados con sangre, cuando el único pecado de sus víctimas, como usted, era tener un celular. Imágenes aterradoras. A pocos metros de su casa, este muchacho es interceptado, abordado, cercado. Mirar al rostro de alguno de los integrantes de los malditos de Santa Luzmila es una muerte segura. Un macabro detalle
que este joven desconocía. Al verse cara a cara con estos criminales, el muchacho no pone ninguna resistencia. Eso poco o nada le importa al asesino, que sin decirle palabra alguna, presiona el gatillo directo a la cabeza. Los asesinos de Santa Luzmila cumplen su máxima, una bala por un celular. 6:30 de la mañana, los malditos de Santa Luzmila eran asesinos madrugadores. Este estudiante va directo a la cochera que queda solo a unos metros de su casa. Una mañana soleada, increíblemente, avecina un día de muerte. Al joven de 24 años ya lo tenían marcado. El delincuente lo sigue paso a paso, incluso lleva un costal para mimetizarse como un trabajador de la zona. Hasta que todo cambia y saca a la luz su verdadera careta. El mismo modus operandi, la víctima suelta todo, excepto el teléfono, que lo entrega. Inmediatamente el asesino le dispara en la cara. Una víctima más se sume a la larga lista de sangre de los malditos de Santa Luzmila. Incluso, siguiendo la lógica de los ladrones, ¿qué necesidad había de dispararle al rostro a este joven universitario? Por un celular los han matado. Las cámaras captan que las víctimas no tuvieron reacción alguna, entregaron todo. Los delincuentes dominaban la escena. Estos han estado raqueteando, han hecho todo un recorrido así, no ha habido nada, o ha habido bastante gente donde no han actuado, y acá se han quedado ya solamente dos nomás, mi hijo y su amiguito. Pero el instinto criminal de los malditos otra vez sale a la palestra. Uno de ellos, el que iba atrás, dice, se baja, le pide el celular, y mi hijo lo tenía el DNI en el forro del celular. Entonces mi hijo educadamente dice, amigo, un favor hermano, mi DNI está adentro, devuélvamelo, le dice. Y ahí le ha disparado. Han pasado un poco más de un mes y los recuerdos lo invaden. El dolor está presente y la impotencia lo acompaña día a día. Me siento impotente, ¿verdad? Yo quisiera hacer justicia con mi propia mano, ¿verdad? Una muerte absurda a manos de estos criminales, sin resistencia, sin negarse a nada, sin oposición alguna. Le arrebataron a su hijo querido, tenía 19 años. En pantalla, el conocido como El Frío. Luis Jesús Márquez Molina. Nacionalidad. Venezolano. Según la policía, el responsable de presionar el gatillo, así sus víctimas no hagan absolutamente nada. ¿Cuántos robos has cometido acá? 5, 3 agraviados. Luis Jesús Márquez Molinas es su verdadero nombre. En sus anteriores capturas utilizaba uno falso. Se presume que estos sujetos también sean integrantes de la feroz banda criminal El Tren de Aragua. Nos agarra una broma de serenazgo, nos lleva para la comisaría de Santa Luzmila. Y cuando llego habían unos agraviados y me apuntan, me dicen, no, fuiste tú. Tiene 19 años y un récord criminal para el escalofrío. Según investigaciones, es uno de los miembros principales de los malditos de Santa Luzmila. Para la policía, raquetero, sicario y vendedor de droga. Una verdadera joya que, a pesar de las evidencias en su contra, miente al extremo. Se evidencia que son personas que se dedican a la línea del sicariato también. Son personas que tienen como modelo criminal la sangre. La División de Homicidios de la DIRINCRI había recabado información suficiente
conocían la guarida de esta banda y allí se posicionaron y mimetizaron. La orden fue no dejar de filmar todos los movimientos de esta banda criminal, responsables, según investigaciones, de decenas de atracos, la mayoría manchados con sangre. Por eso, el segundo apelativo que los investigadores les daban, los mata por gusto. Ese que va a subir acá, el que está delante, es un taxi blanco, ese en la manga con dos rayas azules. El polo blanco, lo pongo ya. Ya. La intersección de la avenida Metropolitana con México en Comas era su lugar de reunión. Observe, motos lineales calentando motores, delincuentes ultimando detalles para lo que será su jornada criminal. Este es el casco blanco, mira. Ese es el casco blanco del video, se lo he choreado. Ahora desde lo alto continúa la vigilancia hasta que bingo, aparece Luisbert Jesús Márquez Molina, el más avesado y peligroso de los malditos de Santa Luzmila. Están los dos con moto, la moto con fierro. ¿Cómo elegías el punto? No salgo ni en moto ni nada. Esta vez salen muy temprano. Un día antes ya han marcado su lugar de operaciones, calles, movimientos de las víctimas e incluso conocen si habrá o no presencia policial. Luisbert se coloca el casco blanco y listo a seguir llenando de sangre las calles de Lima. No salgo ni en moto ni nada. Este video también es parte del repertorio de los malditos. Enfrentarse a estos criminales que le robaban convirtió a los ladrones también en asesinos. Fue un error nacido de la impotencia, la cólera, el hartazgo de que siempre los malos se salgan con la suya. Inicia el jaloneo, empujones, forcejeo, cae el celular al piso. La víctima con su asesino salen del encuadre de la cámara. Segundos después se escuchan 2 disparos. Los malditos de Santa Luzmila dejaron a otra familia en la orfandad. Hoy, sin armas y capturados, no se atreven a responder una sola palabra delante de Panorama. Su cobardía es tan grande como el dolor que causaron en familias trabajadoras como la de usted. Y esta investigación que tienes, le han disparado a Dave Berlín, La Guayagua, González. Dave Berlín, sí. ¿Por qué le has disparado? Pero ¿quién son esos? Y dime, quiero saber quién son esos, claro, es que se me acusa de todo, ¿se me entiende? 8 integrantes de los malditos de Santa Luzmila fueron capturados dentro de su guarida. Según la policía, increíblemente esta banda era monitoreada por cámaras dentro de la casa por sus jefes en Venezuela, a donde iba todo lo robado. Donde hay cámaras de videoseguridad en el interior de esta guarida, reflejan de que en el interior alguna mente criminal desde un penal del extranjero controla las actividades y pide el recaudo de sus actividades criminales. Junto a este angelito, sus hombres de confianza, este par, según la policía, tiene la misma sangre fría que Luisbert Jesús. Aquí, sus rostros. Nombre completo. José Alejandro Castellano Toro. Tú, nombre completo. Darwin José Davalillo. Los mata por gusto, eran ladrones controlados a través de cámaras en sus propias casas y tenían que acatar todas las órdenes de sus jefes del crimen. Salían a las calles y a pesar de conseguir lo robado, se desquitaban innecesariamente con la vida de los peruanos.
los reportajes que todas las semanas nos presenta Luis Vargas nos van dejando la sensación de que pareciera que el Perú es una tierra, dada al funcionamiento y a la operación de mafias, no solamente peruanas, sino mafias internacionales, que vienen aquí especialmente a cometer sus delitos. Aquí tenemos en nuestras manos la resolución del Juzgado Penal de Lima Norte que dicta 18 meses de prisión preventiva para 7 peligrosos ciudadanos ecuatorianos. Este es un tema que se mantuvo en reserva, se mantuvo en secreto, pero que esta noche revela panorama. ¿Quiénes son y cómo operan los miembros de esta nueva organización criminal extranjera, en este caso ecuatoriana, llamada Los Tiguerones? Una muy mala noticia, porque esta es una nueva banda internacional que le sigue los pasos a la conocida ya Tren de Aragua. Vamos de inmediato con la nota de Luis Vargas, Richard Mandujano y Juan Carlos Vera. Exclusivo. Otra corporación criminal llega al Perú. La organización criminal Los Tiguerones. Este atentado es de Los Tiguerones. No me desespero, pienso hacerme rico. Lo bueno se riega solo, lo aprendí cuando venía perico. Una operación de captura que se mantuvo en secreto, pero que hoy se hace pública. Se desarrollan con gran ferocidad, con una gran crueldad, con un desprecio por la vida, seccionando cuerpos y dejando una marca que acá han pretendido instalar. Su nombre, Los Tiguerones, una sanguinaria organización criminal ecuatoriana que sacudió el norte de la capital a punta de balas, cupos y asesinatos. Atacan sin remordimiento, atacan cualquier tipo de persona que se le interponga, ¿no?, con tal de llevar a cabo sus actividades ilícitas. La plana mayor de esta feroz organización fue capturada en 2 mega operativos. Todos eran ecuatorianos y tenían el clásico tigre con la W tatuado en sus cuerpos. El signo fue inequívoco. Los Tiguerones habían llegado al Perú. En pantalla, una de las casas de seguridad de esta organización criminal internacional, Los Tiguerones. Dentro de este domicilio la policía halló armas, municiones, repuestos de vehículos robados y bastante droga. Esta vivienda de 2 pisos era vigilada día, tarde y noche por una mujer. El dominio y la supremacía por las principales zonas comerciales del norte de Lima desencadenó una guerra sucia entre los tiguerones ecuatorianos y otra mega organización del crimen, los venezolanos del Tren de Aragua. Quieren ser los líderes, ¿no?, de esa zona de Lima Norte. La historia de la caída del primer grupo de los tiguerones ecuatorianos en el Perú, esta noche en Panorama. Los tiguerones son uno de los grupos criminales más atroces de Ecuador. Nacieron en la cárcel de la ciudad norteña de Esmeralda. Transgreden todos los bienes jurídicos tutelados en nuestra legislación, principalmente la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de drogas, la tenencia de armas de fuego, los robos agravados. Y en torno a ello, algo que es transversal. Cualquier situación que le hace sombra, el sicariato. En una mano, un moderno celular y en la otra, un cigarro al parecer de marihuana. El sujeto que se graba orgulloso con el clásico tatuaje del tigre con la frase Dios, paz y libertad es Kevin Williams Pibaqué Quiñones. Este es un video exclusivo del segundo al mando de los tiguerones en el Perú. Para la policía, un tipo frío, despiadado y de una adicción excesiva por el oro y la ropa cara.
En todas sus imágenes se muestra varias cadenas y sortijas. Incluso este cabecilla se mandó a hacer su primer nombre en oro de 18. Una vida de lujo a base de sangre. Ahora Kevin Williams poncha debajo de su tatuaje la huella del ataque a balazos que sufrió por parte de sicarios del Tren de Aragua. La guerra por el control de las zonas comerciales en Lima Norte se había desatado. Su cabeza ya tenía precio. ¿Quiénes somos? ¡Tiguerones! ¿Quiénes somos? ¡Tiguerones! El génesis de este brutal conflicto entre dos organizaciones criminales internacionales sucedió en febrero del año pasado con el asesinato a balazos de dos mujeres ecuatorianas en la parte del Jirón Cepita controlado por los tiguerones. Tal afrenta no se podía pasar por agua tibia. La organización criminal Los Tiguerones decidió enviar a sujetos ubicados en lo más alto de su estructura criminal para planificar una venganza, una guerra a balazos que dejó cadáveres regados en ambos bandos. ¿Por qué los tiguerones ecuatorianos decidieron expandirse hacia el Perú? Van a Perú por la cercanía que hay y por los negocios que hay en Perú. Hay bastante comercio, por ejemplo, en la capital, en Lima, hay mucho comercio, pero se va a expandir más. Los tiguerones son un azote para Ecuador. Sus territorios y cárceles son inexpugnables. Y sí que se sigue ordenando desde la cárcel los crímenes que se registran, sobre todo en Guayaquil. Tenemos más de 400 muertes violentas. Llegan de las cárceles de Ecuador las órdenes para las extorsiones, para el tema de secuestro. Si llegan hasta Lima, si llegan hasta Perú. Con esa ferocidad llegaron a la zona norte de Lima para expandir sus negocios ilícitos, así como su dominio en zonas comerciales donde cobran cupos y donde se ubican trabajadoras sexuales. Quieren ser la única banda, pues, ¿no?, que va a liderar Lima Norte, ¿no? Es por ello, pues, que hay una ganancia económica ilegal producto de la comercialización de droga, la tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión y la receptación agravada. Ganar dinero a punta de terror y delitos y gastárselo en drogas y armas eran su día a día. En la mesa se observan finos whiskies con los cuales los delincuentes se deleitaban. En esta otra imagen se ve a varios miembros de los tiguerones celebrando Año Nuevo en una zona de Los Olivos, siempre haciendo el ademán de disparar, gesto característico de esta organización, y mencionando la frase "estamos activos". Ahora bello, activo. Este gesto es tigres activos y esto significa cuando tú vas a disparar. O sea, vas a tocar el gatillo de una pistola. O sea, y si estoy activo, significa que estoy listo para matar. El máximo líder de los tiguerones en nuestro país se llama Armando Darío Guevara Mejía, o simplemente Don Armando. Un tipo sumamente peligroso y sanguinario. Don Armando era el único que tenía contacto directo con el líder máximo de toda la organización en su cuna, Guayaquil. Don Armando nunca andaba solo, caminaba siempre acompañado de su mano derecha, Kevin William Pibaqué Quiñones, y de sicarios de su guardia personal, incluido menores de edad. En su material incautado se observa incluso que los tiguerones tenían un barbero personal al cual obligaban a trabajar para ellos. Según la policía, esta organización criminal ecuatoriana ya tenía el control de 3 lugares alrededores de Megaplaza, Plaza Norte y Totus de Canta, Callao. Pero todo lo cosechado y la exposición que tuvieron
los llevaría a la cárcel. La Brigada contra la Criminalidad Extranjera de la División de Homicidios ya los tenía ubicados en sus llamadas casas de seguridad. En pantalla, una de las casas de seguridad de esta organización criminal internacional, Los Tiguerones. La policía capturó dentro de esta vivienda a 5 integrantes, pero hay un integrante que llama la atención, una mujer. Ella era la encargada, según investigaciones, de cuidar día, tarde y noche, 24/7, este predio. Las casas de seguridad funcionaban también como almacén de lo ilícito, armas y drogas. Por eso fue necesario que la captura se realice con un grupo especial de la SWAT. La policía les dio una grata e inolvidable visita. La fiscalía y la policía descubrieron, luego de la captura, que todos los tigres tatuados llevaban la letra W encima, inicial del líder máximo de los Tiguerones, el ecuatoriano apodado el Negro Willy. Tal era el nivel de su misión. El tigre, la palabra tiguerón activo y Dios, paz y libertad significan el estatus, la jerarquía al interior de esta organización. Pero los Tiguerones tenían más casas de seguridad en Lima. En esta segunda casa de seguridad, la policía capturó al lugarteniente William Pibaqué Quiñones. El cuarto y quinto piso de este edificio también era resguardado por una mujer. La fiscalía señala que estos ecuatorianos movían miles de dólares logrados por varios delitos. Se han encontrado drogas ilegales, armas de fuego, municiones y autopartes de vehículos menores, y también se han encontrado motocicletas lineales. Los Tiguerones declararon que utilizaban una refrigeradora para que la droga que comercializaban esté fresca para sus clientes. La ubicación de sus casas estaba estratégicamente pensadas. Las viviendas que fueron intervenidas se encontraban cerca a una dependencia policial, en tanto que este grupo criminal manejaba información de los movimientos, del desplazamiento de los efectivos policiales de esta dependencia policial, con la finalidad, a partir de ello, facilitar sus actividades criminales. La cabeza de la organización criminal ecuatoriana en Perú, don Armando, logró escapar y todo indica que volvió a Ecuador para reaparecer con más miembros y recuperar su lugar en las calles de Lima. En concreto, en el presente caso, se ha obtenido la detención de 7 ciudadanos, entre ellos 6 de nacionalidad ecuatoriana, 1 peruano, y contra todos ellos se ha conseguido 18 meses de prisión preventiva. Esta vez, la policía, fiscalía y poder judicial lo lograron, pero los Tiguerones, lamentablemente, amenazan con volver reforzados. Y mientras don Armando no sea capturado, eso es lo que parece que va a ocurrir. La periodista con la que conversábamos es una periodista, una colega ecuatoriana de Teleamazonas. Y ella decía claramente que lo que llama la atención y atrae de Lima, especialmente de la zona norte de la capital, es la intensa actividad comercial que se registra, que se convierte en un imán para la delincuencia, como vemos, la delincuencia internacional. El modus operandi es similar al que se registra en nuestro país. Desde las cárceles, tierras de nadie, allí se planifican los peores crímenes. Y si ya llegó un grupo, ahora detenidos, nada evitaría que otros más se sumen a esta actividad delincuencial. En unos minutos nada más estará con nosotros Abraham Levy, porque esta, por otro lado, ha sido una semana marcada por el daño que han ocasionado las lluvias en el norte del país y esta presencia inusitada de un ciclón, Yaku. Casi 60 muertos, más de 30.000 afectados, va dejando su presencia. Y además, como dijimos, las torrenciales lluvias que se presentan en el norte, dicho sea de paso, en esta temporada todos los años. Apenas 6 años después del desastre que dejó el Niño Costero,
el problema podría agravarse porque ningún gobierno ha podido hasta el momento ofrecer una solución integral. Vamos con todos los detalles de Renzo Santana, del reportaje que ha preparado Renzo Santana sobre esta crisis, sobre lo que requieren nuestros compatriotas, sobre lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Y después del reportaje, el hombre del tiempo, Abraham Levy, con nosotros. Han pasado 40 años desde la última vez que los vientos del norte arrastraron un ciclón hasta nuestras costas. Un fenómeno que no es propio de Sudamérica, que rompe el cielo, desata incontenibles lluvias torrenciales y borra del mapa carreteras, caseríos y miles de hogares. ¡La casa! ¡La caseta! Aún ahora, una semana después de los estragos del ciclón, no se vislumbra un panorama definitivo. Advierte el Cenami que entre hoy y el martes se presentará nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a extrema intensidad en la costa y la sierra. Tengo caseríos que el agua son abastecidos con agua de río, pero no es posible ahora el consumo humano y necesitamos lo que es el apoyo también de cisternas. Vamos a declarar en estado de emergencia por impacto, ¿no?, a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Cajamarca. El ciclón tiene por nombre Yaku, que en quechua significa agua, pero en tumbesino, en piurano y en lambayecano significa miedo, destrucción y muerte. Hasta el momento tenemos desde el inicio de temporada de lluvias 8.222 damnificados, 33.000 afectados, 58 fallecidos. Aunque sus vecinos lo socorrieron de inmediato, Gregorio Huertas, a quien le cayó encima un muro de adobe debilitado por el aguacero, perdió la vida camino al hospital. A la mañana siguiente, un joven de 24 años murió electrocutado en Lambayeque. Según sus deudos, se sujetó de un cable expuesto al tratar de evitar un resbalón en el fango. Por la noche, en la también empapada Chiclayo, una madre y su hijo de 7 años murieron juntos al recibir una descarga eléctrica de un cable de internet energizado que se descolgó por las lluvias. Un cable de tendido de fibra óptica, al parecer, ha sido colocado de forma irregular en este poste que vemos aquí. Madre e hijo accidentalmente han tocado los cables. Ambos al parecer estaban de la mano y por eso perdieron la vida de inmediato. Las otras víctimas mortales de Yaku fueron devoradas por el agua turbia. Señores, misión cumplida hasta el momento. Han fallecido porque se han caído sus casas encima. Ya el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha tomado cartas en el asunto. Desde acá les mandamos nuestras condolencias y el dolor de los 2 niños fallecidos. Se queda el de atrás. ¡Ay, no, Diosito lindo! Mientras en Piura, miles lamentan el desborde y derrame de la leche, otros ríos como el Chicama u Olmos han llegado al máximo umbral de peligro, incomunicando a decenas de centros poblados y caseríos. Se ha improvisado un puente de palos y madera, pues el puente que estaba aquí fue destruido y han quedado 19 caseríos aproximadamente aislados y las personas no tienen por dónde pasar. Entonces, hacemos un llamado también a nuestra población. Cuando vean la crecida de los ríos, cuando tengan la alerta de activación de quebradas, por favor, alejarse. No intenten, por favor, cruzar. No intenten hacer algún acto temerario que al final va a afectar su vida.
En los hospitales Santa Rosa y Cayetano Heredia, en Piura, los médicos tuvieron que evacuar a los pacientes de las unidades de cuidados intensivos y hospitalización tras la inundación y colapso de los techos. Hasta el momento se reportan 420 viviendas colapsadas, 2.509 hogares inhabitables. Además, hay 41 aulas destruidas. Por ello, en las regiones del norte se ha suspendido el inicio de las clases escolares hasta la evaluación de las infraestructuras. En Lima, el retorno a las aulas, que iba a ser mañana, ha sido postergado hasta el lunes 20 de marzo. Por los pronósticos, la capital, en la que nunca llueve o nunca llovía, también está en alerta. El ciclón conocido como Yaku, que está en la parte norte, está descendiendo y eso va a hacer que se incrementen las lluvias en la ciudad de Lima y se puedan incrementar de nivel el caudal de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Y si no tomamos las previsiones correspondientes en los 3 niveles de gobierno, puede afectar. A menudo, para dimensionar la tragedia, se recurre a la comparación de los estragos y berrinches del fenómeno del Niño, si serán más parecidos al del 83. Debido a que no tienen ninguna clase de alimentos ni medicinas. Al del 98 o 2017. Se ha hundido todo mi casa, se ha llevado todito la casa, todos no hemos sacado nada. Sea cual sea la referencia, la situación no cambia nada. Cada fenómeno nos sorprende desprotegidos con los proyectos de prevención en pañales. Solamente cuando se desbordó en el 2017 vinieron los helicópteros, nos sacaron, tanto sacaron a la población de las juntas de Lourdes, Santa Isabel, los Vances. Quedaron los gobiernos regionales que lo iban a hacer, mejorar esta zona, pero nunca se hizo hasta ahora. Se estima que Yaku se desplazará por nuestro litoral hasta la quincena. Lamentablemente Lima no es una ciudad que tiene lluvias constantemente y las casas y la infraestructura no están diseñadas para eso. Entonces, techos planos definitivamente van a acumular agua y potencialmente podrían colapsar si estas no tienen un buen drenaje. En algunos distritos, en las cosas, la topografía hay hondonadas, ¿no? o por ejemplo, construcciones tipo la vía expresa. Básicamente va a haber una acumulación de agua. Los especialistas prevén que el martes Lima Metropolitana soportará fuertes lluvias que superarán los 5 litros de agua por metro cuadrado, que además equivale a toda la lluvia acumulada en nuestra capital en todo un año. Es decir, la lluvia que nos sorprendió el pasado viernes es la 5ª parte de lo que estiman los pronósticos. Por ello, urge trabajar en medidas de contingencia, así llueve, truene o relampaguee. Lluvias inusitadas que algunos comparan o advierten serán similares a las que se registraron en la capital en 1970. Y hay un ingrediente adicional, estamos hablando del ciclón Yaku. Abraham Levy, el hombre del tiempo, está con nosotros para aclararnos toda la información sobre este fenómeno que estamos viviendo y que está provocando ya lo que podríamos denominar un fenómeno del Niño, si cabe esa definición. Abraham, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Gracias por estar con nosotros. Las primeras palabras son palabras de empatía con la gente que está sufriendo, que son los más pobres, ¿no? Que sufren una vez más esta cosa explosiva que aparece de la nada, ¿no? Y genera estas condiciones que comúnmente conocemos como condiciones El Niño en el norte del país, porque cada vez que hay un niño las experimentamos. Y vamos a pasar rápidamente a tratar de explicar varias cosas de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Sí, Abraham, y tenemos esta primera imagen del ciclón, el famoso ciclón Yaku. Quiero explicar que lo mucha siguiente. gente todavía no termina de entender qué es. En el Perú normal, estas flechas son la dirección del viento, ¿ya? A lo largo de unas fechas que aparecen acá arriba en la imagen, con cada hora de intervalo. Normalmente en el Perú el viento sopla de sur a norte a lo largo de la costa, ¿no? Y gira en torno a un gran centro que está por acá, que es un gran anticiclón, que giran en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Y eso gobierna el clima de la costa peruana, lo hace relativamente templado y provoca que nuestras aguas en nuestras playas sean relativamente frías
para la posición en la que estamos, a la misma altura. Si yo voy en el mapa para la derecha me encuentro con Río de Janeiro y no tengo el clima de Río de Janeiro. El ciclón es un sistema de circulación a nivel de la superficie, no toda la columna de la atmósfera, eso sería un huracán. Es invertido, o sea, el giro del viento es en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿qué produce? Vientos muy fuertes que están soplando desde el oeste hacia el este. Acá, ¿qué cosa hay? Acá hay aire caliente y agua caliente. Y durante varios días, desde que esto ha empezado, el 4 de marzo hasta el día de hoy, en el que sigue vigente cerca de la costa central, está impulsando agua caliente y aire caliente. Y cuando el agua caliente llega a la costa, lo que se producen son lluvias fuertes y tormentas. Ahora, permíteme ir a la siguiente gráfica que nos ubica en Tumbes para ver cuál es el impacto región por región. Vayamos al primer caso, de norte a sur. Tumbes. ¿Qué ha pasado en Tumbes? Tumbes es el único departamento de la costa del Perú que normalmente en cualquier año tiene lluvias, porque tiene una corriente cálida, que es la corriente del Niño, que se encuentra contra la corriente de Humboldt, y el viento normalmente las junta y las saca para ¿Pero afuera. Yaku puede empeorar la situación? Bueno, definitivamente el calentamiento que se está generando en todo el norte del Perú ha exacerbado el régimen de precipitaciones en Tumbes. Probablemente las lluvias en Tumbes tiendan a aumentar en una visión de mediano plazo hacia el final de marzo, principios de abril. Bueno, vamos ahora a Piura. Vamos, ¿qué es lo que sucede en Piura? 90 cuencas activadas, 60 quebradas Otro activadas. de los departamentos... ¿Escenario similar al de Tumbes? Sí, es otro de los departamentos y como vamos viendo en la secuencia son todos costeros. El impacto de Yaku y de la inversión de vientos y del calentamiento del mar termina fundamentalmente donde llegan los picos de la cordillera, no cruza hacia la sierra detrás de los valles interandinos, no cruza. Entonces, de ahí vamos a Lambayeque. Vamos a Lambayeque. Hoy Ahora, tenemos... yo recuerdo cuando hemos hablado, Abraham, antes del fenómeno del Niño y de esta situación, hablábamos Tumbes sin Piura. Hoy se está extendiendo un poco más. Lambayeque, ¿qué pasa? El foco en los últimos días ha estado en La Libertad y Lambayeque. Sí. Yo le hice una entrevista para otro medio informativo a Ken Takahashi. Ken Takahashi es uno de nuestros mayores científicos expertos en el Niño, Y me dijo, esto se parece a lo que pasó en 1925, para los interesados en el tema, donde tuvimos un niño focalizado en La Libertad, digamos, por razones que todavía no las entendemos con precisión, y Lambayeque, Acá está La Libertad. Hoy estamos teniendo una lluvia muy fuerte, una tormenta en Chiclayo. Debe estar ya empezando a atenuar un poco mientras estamos conversando, y en La Libertad, donde también hemos tenido precipitaciones increíbles. Y se han registrado interrupciones de carreteras por piedras, es el 5 mismo quebradas tema, activadas. es el mismo tema que también se está extendiendo y se ha extendido hacia la región Ancash, Ayer en los últimos días hemos visto el puente en Sechín, en el río Sechín, interrumpirse y cortarse el tráfico por la Panamericana Norte. También desde la Cordillera Negra hacia el mar, todo se activa. Muy bien. Vamos a Lima y el pronóstico para estos próximos 3 días que han preocupado, porque se dijo entre domingo y martes las lluvias van a ser antes de hablar impresionantes. del pronóstico de Lima, el riesgo de Lima que ha determinado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, y está bien que lo haga, porque lo que nosotros necesitamos es un servicio meteorológico que nos brinde información clara y oportuna. El Yaku se va a ir alejando de la costa durante los próximos 72 horas, hasta prácticamente perder influencia en la costa. Esas 72 horas abarcan domingo, lunes y martes. Mañana, pasado. Este era el pronóstico que presentó el CENAMI para hoy, para mañana y para pasado mañana, el día viernes, mostrando toda esta área digamos, el área roja. No significa que toda esta área va a llover muy fuerte, pero en esa área es donde están los mayores riesgos. Esto se incrementa, Lima en amarillo, Lima en naranja a partir de mañana, Lima en naranja a partir de mañana. ¿Ha cambiado el pronóstico? Cuando hemos visto hoy, por ejemplo, la actualización que hace el CENAMI... ¿Este es el de hoy? Sí, de hoy sobre hoy, Y muestra, por ejemplo, hoy hemos tenido huaicos en activamiento de quebradas en las zonas altas de Lima y medias de Lima, Esta es la zona de más precipitaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pronósticos van cambiando, Mávila. ¿Pero qué le dices a los limeños en este momento? ¿Qué va a pasar
esta noche, qué va a pasar mañana y qué va a pasar pasado Y yo creo mañana. que hay que atenernos a lo que está estableciendo el Servicio Meteorológico, que no es otra cosa que leer e interpretar estas extraordinarias herramientas que tenemos hoy, que se llaman los modelos meteorológicos. Cada 6 horas lo puede hacer cualquier persona, entras a una página web, hay como 10, y te actualizan los datos y las precisiones de dónde va a haber precipitación, dónde va a haber viento, dónde va a haber qué temperatura va a haber, qué mínima, qué máxima. Hoy Lima, sí, vamos a hablar ir, de Lima. aprovecho mientras Sí. hablas para ver las zonas más vulnerables de Sí, Lima. hoy ¿no? Lima Atevitarte, Santa Anita. ha tenido, perdón que te interrumpa, por favor, la noche más cálida, el día de hoy, en 6 años, y la tarde más cálida en 3 años. Eso es consecuencia del calentamiento del mar. Porque nosotros cuando ponemos a medir la temperatura, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo la temperatura del aire. ¿Y de dónde viene ese aire? Es la brisa del mar. Y esa brisa del mar, cuando roza un mar caliente, se calienta. Entonces es una señal de aguas calientes próximas a la costa y es una señal de que hay un riesgo de que precipite en las zonas altas de Lima, ¿no? Que son las más vulnerables. No es vulnerable La Punta, Carmen Ladeu y Reynoso, en fin, esas zonas bajas. Son mucho más vulnerables las zonas altas porque ahí están las quebradas, donde hay las grandes concentraciones de eso población. es sumamente interesante y te interrumpo ahora solamente para leer el cuadro porque esto sí es interesante y hay que recalcarlo. Atevitarte, Santa Anita, Chaclacayo, Lurigancho, La Molina, Cieneguilla, San Luis, San Juan de Lurigancho, Chosica y El Agustino, ellos tienen que estar más alerta. Correcto. Ciertamente. Hay que estar alerta, Así especial es. énfasis a las autoridades Cuando locales tú te pones a de estos revisar distritos. la historia de los fenómenos meteorológicos que más daño han causado en Lima, siempre han sido en fenómenos del Niño y siempre han sido en la forma de huaicos, particularmente el Niño de 1987 causó una serie de, creo, alrededor de 100 muertos o más en Chosica. Fenómeno del Niño de 1987, no 97, 87. A raíz del fenómeno del Niño, y esto es bueno, del 2015-2016, cuando nos preparamos para un posible Niño, se pusieron unas mallas gigantes en las quebradas que están alrededor de Chosica para proteger a la población. Yo me imagino que ha habido el debido mantenimiento de estas mallas. Y este satélite de Esto es lluvias. Esta es la consecuencia de Yaku, ¿no? Para Estas ir tormentas cerrando. frente al mar son absolutamente, frente a la costa central son absolutamente anormales. Significa que tenemos aguas de 27, 28 grados que no las tenemos habitualmente. Jamás. Es impresionante. Fíjense ustedes sí, la sí. mancha roja. Por eso que Los puntos rojos es donde se registra lluvia intensa. Lluvia intensa. Y por eso que cuando el Senami advierte de que tenemos un ciclón desorganizado, pero con características tropicales, es porque la baja presión se ha presentado en una zona de aguas muy calientes y produce estas condiciones muy inusuales. Abraham, nos gana el tiempo, Nos pero te ganó. agradezco. Miren te solamente para que muchísimo. vean cómo llueve en Así todo el es, país. que hayas Y hay que estar estado- preparados tranquilamente, no hay que alarmarse. No. Esto va a pasar. En los próximos 2 o 3 días va a terminar la influencia de Yaku en nuestra costa. Y yo estoy viendo, por lo menos los modelos que hemos visto en la entidad donde yo trabajo, es que en la segunda mitad de esta semana las condiciones van a mejorar sustancialmente en términos de menor precipitación, una pausa Pero que por va a ser ahora necesaria. hay que estar alertas. Vamos a tener que seguir estando Te alerta. agradezco mucho, Abraham. Muchísimas gracias, de a ti, verdad. Mari. Muy ilustrativa la información y necesaria. Ya hemos leído ahí cuál es la lista de los distritos y regiones más vulnerables. Pero nos abocamos nuevamente al plano político porque esta semana se conoció además una nueva veta delictiva del expresidente Castillo. Supimos que el presidente golpista, expresidente golpista, estaba organizando, si no llegó a organizar, un servicio de inteligencia paralelo. ¿Para qué? Se habló en su momento, y ustedes recordarán, de un español. Se habló de atentados contra la fiscal de la Nación, contra el coronel Harvey Colchado. ¿Por qué? Porque investigaban a Pedro Castillo y a su entorno en el gobierno. Pues bien, el alfil en todo este proyecto y en la organización de este SIN paralelo, servicio de inteligencia paralelo, que además se había propuesto hacer reglaje, interceptar comunicaciones de opositores políticos, era
José o Jorge Hernández Fernández, conocido como El Español. Y Panorama obtuvo esta semana imágenes inéditas de este sujeto de 32 años, pero además el testimonio de una de las víctimas del Español. Vamos con la nota y más adelante más videos y audios exclusivos de sus reuniones con el ex jefe de Estado. Este hombre es Jorge Hernández Fernández, alias El Español. El viento está que arrastra, ¿eh? Sí. En estas imágenes inéditas, antes de ser detenido por intentar formar un equipo de inteligencia paralelo junto a Pedro Castillo, este catalán de 32 años se mostraba como un muchacho relajado y hasta extravagante. Que me tiro todos los días limpiando la casa, ya estoy cansado, pues es una casa un poco grande, ¿no? Y eso. La casa donde cayó en La Molina era el set que utilizaba para sus estrambóticas puestas en escena. Gente, tengo un problema. Jorge Hernández Fernández, alias El Español, hoy dejó la escena y está en manos de la justicia. Hernández Fernández no era un simple aficionado a la tecnología. Increíblemente, llegó, conversó y convenció al expresidente de la República de ser su alfil para atacar a todos sus opositores. Vinculados concretamente a la defensa posesoria, a la seguridad y evidentemente con una participación directa en lo que habría sido un grupo de inteligencia paralela provocado o promovido por Castillo, ¿no? Hernández Fernández, alias El Español, no era el distraído joven de sus videos. Era un negociante buscando dinero, con altos contactos en la policía que le permitieron, primero, llegar a un edecán, quien lo contactó con el ahora prófugo Fray Vázquez Castillo, sobrino que finalmente lo presentó ante el máximo, como llamaban al presidente Pedro Castillo. Él ha tenido un vínculo con Fray Vázquez, otro vínculo con Eyelber Verástegui, que también era amigo de Fray Vázquez, y posteriormente pues con distintas personas como el señor Casanova, el señor Asmat y otros oficiales en retiro y en actividad también. Esta cercanía con la policía se confirma en esta foto, tomada en el 2021, al interior de una sede policial en Bellavista, Callao. Aquí El Español posa con mascarilla puesta, junto a quienes luego se convertirían en altos mandos de la policía. Esa fecha, Sergio Castellanos, otro español comprendido en las investigaciones, donó una gruta a Santa Rosa de Lima. En la placa conmemorativa incluso se revela que el mayor de la sede policial era Eyelber Hugo Verástegui Díaz, aquel hombre que actuaba como un edecán presidencial y que llevó a Jorge El Español derechito a Pedro Castillo. Pero ¿cómo hacía dinero El Español? ¿De dónde tenía una mansión en La Molina para grabar sus videos y de dónde lo sacaron esposado? Según las investigaciones, se dedicaba junto a su compatriota Sergio Castellanos a recuperar y desalojar terrenos en Puente Piedra, una actividad que enlazaba muy bien con su perfil de hacker. Efectivamente, según la información que yo tengo, él correspondería a la persona que fue resultado de mi investigación como responsable del espionaje cibernético de que fuimos víctimas, ¿no? La persona que interceptó tus comunicaciones. Sí. El Español utilizaba también sus habilidades cibernéticas vedadas para la extorsión. Estos mismos delincuentes cibernéticos comenzaron a atacarme a mí en los mismos términos. Yo no uso redes sociales y por tanto lo que pudieron intervenir fue totalmente mi teléfono
totalmente los recursos que yo uso. En ese momento usaba WhatsApp, el Telegram también lo pudieron intervenir. Panorama ha ubicado a Elmer Barrio de Mendoza, un abogado quien acusa ser una de las primeras víctimas del Español. A este hombre le llegó una denuncia sobre chuponeo, ayudó en la investigación y se convirtió también en víctima de este ciberdelincuente. Hoy señala que descubrió que quien lo interceptó fue Jorge Hernández, alias El Español. Este apelativo del Español como el líder de la organización que interviene las comunicaciones privadas, en este caso mías, de algunas personas que yo conocía y que pretendían afectar a mi privacidad y generarme algún tipo de daño con información que era confidencial, nada particularmente serio, pero información confidencial al fin. Ser un espía informático habría sido el atractivo para el expresidente Pedro Castillo, quien lo colocó como coordinador y dirigente de un grupo de inteligencia paralelo para camuflarse en la información privada de aquellos que lo investigaban. Era un gran coordinador, un gran facilitador para gestionar básicamente la compra de equipos, el reclutamiento de gente y facilitar el relacionamiento entre uno y otros actores, tanto gente que venía del ámbito policial, policías en retiro en muchos casos, y algunos también lamentablemente en actividad, ¿no? Bueno, aquí les voy a enseñar lo que he cocinado hoy, que está buenísimo. Este peculiar joven conocía muy bien su trabajo. Antes de llegar a las altas esferas del poder, habría cobrado grandes sumas de dinero para introducirse en información ajena. Que prestaba servicios a personas que podían pagar cantidades importantes de dinero, ¿no? ¿Cuánto? Yo lo que sé en concreto que en una operación contractual por intervenir un teléfono y una computadora de una persona común y corriente te cobraba 20.000 soles. 20.000 soles sí, para interceptar un celular y una computadora. Así es, así es. Jorge Hernández, El Español, tenía toda una red de contactos. Introdujo a esta organización a Carlos Barba, exoficial de la Marina, a quien envió a Panamá junto al congresista fujimorista Luis Cordero Yontay. Ambos acudieron a una feria en Panamá, a donde solo se asiste con acreditación gubernamental para intentar comprar equipos de espionaje. Para muestra de todo lo que podían hacer, El Español y su gente chuponeó a la congresista Marta Moyano, un método de prueba que al parecer siempre ofrecía. Según la investigación que hicimos, que nos proveyeron gente especializada, el Español da una muestra, así un demo, como diríamos ahora, de que pueden intervenir un teléfono, un celular, principalmente un celular, como modo de demostrar su capacidad operativa, ¿no? Lo mismo que quisieron hacer con la congresista Moyano. Marta Moyano, exactamente, es un modus operandi clarísimo, ¿no? Las mañas y habilidades del Español le llenaron el poco ojo a Pedro Castillo. Jorge Hernández Fernández nació en Roses, Cataluña. Ingresó en diciembre del 2016 a nuestro país. Sus redes indican que venía a visitar a una pareja al Perú, pero todo señala que aquí encontró una beta para sus negocios nada santos con oficiales de la policía. Hay un colaborador eficaz que en algún pasaje de una investigación de una carpeta fiscal se refiere inclusive a Ángel Verástegui como el transportador, ¿no? Obviamente con la ayuda del Español. Es decir, que habría ayudado a la fuga de uno de ellos, ¿no? Probablemente la de Fray Vázquez. Esta fue la persona, digamos, que identificaron para asociarse para el tema de espionaje informático. Lo que han llamado muy bien un sistema de inteligencia paralelo. El sobrino prófugo Fray Vázquez y el policía amigo de Castillo
Yelber Verástegui procuraron para el presidente este tipo de hombres de inteligencia. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. La fiscalía lo acusa hoy de tráfico de influencias, conspiración, ofrecimiento para el sicariato, obstrucción a la justicia y de la creación de un grupo de inteligencia paralelo al servicio presidencial. Con esto se tendría una nueva carpeta en contra de Pedro Castillo. Se tendría además una carpeta fiscal de investigación, pero a la vez una lista de hechos que atentarían directamente contra el Estado de Derecho, que atentarían inclusive contra distintas instituciones. Castillo también destruyó las instituciones de inteligencias para salvarse de sus crímenes. Bueno, pero hay más, mucho más, porque Panorama ha accedido a videos que muestran las reuniones que sostuvo El Español y las reuniones del exmarino Carlos Daniel Barbadaza con el expresidente de la República, Pedro Castillo. Todo para formar este famoso servicio de inteligencia paralelo y perseguir a los opositores. Escuche además con mucha atención uno de los audios del propio Español, donde se llega a escuchar una comunicación con el golpista Castillo. Todo abre un camino nuevo de delitos que la Fiscalía tendrá que investigar. El reportaje de Vicky Zamora. Reunión clandestina en imágenes. Cámaras de seguridad detallan una secuencia de hechos que confirman lo dicho por un nuevo colaborador eficaz. El presidente de la República, Pedro Castillo, propuso integrar un grupo de inteligencia paralelo. Se descubre un nuevo brazo criminal en la era Castillo, en donde no solo existen videos, chats, sino también audios comprometedores. En exclusiva, la voz de Pedro Castillo perennizada, coordinando desacreditar a sus opositores. Claro. Conversaciones entre el exmandatario y el conocido español Jorge Hernández, planeando desprestigiar a oponentes e investigadores. El exabogado de Cueto le tiene todos los cochinos de Cueto, pero él no puede salir a la prensa, pero sí puede darnos toda la información, puede dar una entrevista a alguien de la prensa para que lo saque. Hoy día mismo tiene que ser. ¿Cómo haríamos? Tenemos que hablarle a alguien. Claro. Al caso Petroperú, ascensos ilegales, Puente Tarata, obras en Anguilla, empresas chinas, se suma ahora una nueva arista, la creación de un servicio de inteligencia paralelo. Quería obtener información de teléfonos celulares, conversaciones, chats, emails y otros, y que debía hacerlo bajo el contexto de una operación especial de inteligencia. En audio y en video ha quedado registrado el actuar de Pedro Castillo y de aquellos que se acercaron a él para poner en marcha un plan que incluyó reuniones encubiertas. En horas de la madrugada, vehículos con circulina recogían operadores que pondrían en marcha el delictivo plan presidencial. Hombres que eran llevados directamente hasta Palacio de Gobierno. El presidente solicitó desacreditar toda aquella información que puede entorpecer las acciones legales que viene enfrentando, así como a los opositores al gobierno, a través de equipos electrónicos de alta tecnología. Pedro Castillo buscaba un servicio de inteligencia paralelo que se dedicara a chuponear y a espiar a aquellos que le pisaban los talones. ¿Con quién lo cuadríamos? Ya, dale, toque. Esta noche en Panorama, videos, audios y chats
corroboran lo narrado paso a paso por el nuevo colaborador eficaz que devela que Pedro Castillo tenía como estrategia utilizar los servicios de inteligencia del país para su beneficio y protección. Doctor, ¿y cómo hacemos con el tema de Vimeo? Ahorita vamos a cuadrar eso. Un toque me dice. No, sí, vamos a ubicar ahí. Me dijo que armara el grupo de contra. Ya, pero ¿y la finalidad? Lo que pasa es que yo le he dicho, ya, ponlo a Barrantes, pero nosotros te vamos a cuidar desde abajo, le he dicho. Me dijo, ya, eso hay que armarlo, me dijo. Panorama ha accedido a conversaciones que registran al español Jorge Hernández con el hombre al que él y Pedro Castillo eligieron para ser designado jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Carlos Barbadaza. Conversaciones que tienen como punto de partida diálogos por WhatsApp. A Henry le han dado con palo en Panorama. ¿Quién es Henry? El chino Chimabukuro. Yo no sabía quién era ese gallo. El día de la reunión con el presidente, pensé que era un chofer. Un reportaje de Panorama ayudó a ponerle nombre a los protagonistas de una reunión clandestina realizada el 13 de septiembre del año pasado, donde el expresidente Pedro Castillo reveló su intención de crear un sistema de inteligencia paralelo que le fuera útil contra las investigaciones periodísticas, policiales y fiscales. Hola, me avisas cuando te llame. El presidente ya lo hizo. ¿Qué dice? Mañana en la madrugada. O sea, hoy me reúno 5 a.m. La reunión a la que hace referencia Carlos Barbadaza con Pedro Castillo fue pactada el 13 de septiembre del año pasado a las 5 de la mañana. Él no iría directamente a Palacio de Gobierno, no, esperaría aquí, en este cruce entre la avenida Tacna y la avenida Emancipación. Henry Chimabukuro pasaría por él para no levantar sospechas, versión que se corrobora con las imágenes encontradas en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima. A las 5:53 de la mañana se aprecia a un auto estacionarse en el cruce de Emancipación con Tacna, mientras que un hombre de terno oscuro espera el cambio del semáforo para cruzar la vía. Carlos Barba fue recogido por Henry Chimabukuro en un vehículo sedán azul marca Lexus de lunas polarizadas con una circulina en medio del parabrisas, abordando el vehículo y sentándose como copiloto. Aquí otro ángulo de las cámaras de seguridad. Efectivamente, el vehículo llevaba una circulina en el parabrisas. Nos dirigimos al estacionamiento exterior de Palacio de Gobierno, donde luego de esperar unos minutos sube en la parte posterior una persona de la Oficina de Comunicaciones de Palacio de Gobierno y el vehículo se integra a la comitiva presidencial con rumbo al sur. El encuentro entre Pedro Castillo con el recomendado del español, el ex marino Carlos Barbadaza, no podía quedar registrado oficialmente, por lo que acompañó a la comitiva presidencial hacia el sur de Lima, donde el expresidente cumpliría algunas actividades oficiales. Aquí imágenes de la caravana y del desplazamiento vehicular que se dirigía primero a San Bartolo y luego a la planta desalinizadora del balneario de Santa María, a donde llegaron a las 8:05 de la mañana. El cofre y los autos que acompañaban al presidente estacionan a la mano derecha. Este sería el vehículo que manejaba Henry Chimabukuro y que tenía a Carlos Barbadaza como copiloto. Tal como lo ha narrado el colaborador, el hombre que los acompañaba desciende del vehículo. A las 8:30 de la mañana, las imágenes de Provisur ponen en escena a Henry Chimabukuro, al hombre que se atribuía ser un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia y que oficialmente no era parte de la comitiva presidencial. Pero aquel día seguía muy de cerca los pasos de Pedro Castillo, quien aparece acompañado del entonces ministro de Vivienda, César Paniagua, y del congresista Héctor Valer.
Pedro Castillo cumplía su agenda protocolar, Carlos Barba Daza permanecía al interior del vehículo de Chimabukuro. No podía ser visto. Debía aguardar a que el exmandatario subiera al automóvil para mantener su clandestina reunión. Ha culminado esta visita de inspección a la planta de saladora, acompañando al presidente de la República. A las 8:44 de la mañana, nuevamente Henry Chimabukuro aparece escoltando a Pedro Castillo, dando incluso indicaciones a los hombres de seguridad del Estado. Los hombres de prensa que buscan seguir a Castillo frenan el paso. Es en ese momento que el colaborador eficaz afirma que Pedro Castillo subió al vehículo, se sentó junto a él y le realizó una propuesta. Al término de la ceremonia, el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, aborda el vehículo por la puerta posterior derecha. Le propone al señor Carlos Barba hacerse cargo de la jefatura de la DINI, con la finalidad de buscar la manera como desacreditar tanto a la fiscal de la Nación como al coronel Harvey Colchado Guamaní. El plan de Castillo no se limitaba a desacreditar a sus investigadores, iba más allá. Pedía el uso de tecnología para chuponear a la fiscal de la Nación, a Harvey Colchado, a periodistas y también a Karelyn López por haber destapado con sus confesiones la trama de corrupción enquistada en su gobierno. Pedro Castillo quería desacreditar toda aquella información que puede entorpecer las acciones legales que viene enfrentando, así como a los opositores al gobierno, a través de equipos electrónicos de alta tecnología que tengan la capacidad de obtener información de sus teléfonos celulares, de sus conversaciones, de sus chats, emails y otros, y que debería hacerlo bajo el contexto de una operación especial de inteligencia. El colaborador afirma que Carlos Barba se negó a aceptar dicho encargo. El presidente, sin embargo, lo quería junto a él, por lo que lanzó otra alternativa. El presidente de la República le propuso integrar un grupo de inteligencia paralela, indicándole a Carlos Barba que todo lo necesario lo coordine con el amigo, haciendo alusión a Jorge Hernández, el español. Terminado el encuentro, Pedro Castillo abordó uno de los vehículos de seguridad rumbo a Lima. La comitiva permaneció unida. Pasaron juntos los peajes de la Panamericana Sur hasta que en Chorrillos, a la altura de Guaylas con Girón Los Pumas, se aprecia frenar a un auto de la comitiva presidencial. Ahí descendió Carlos Barba. Las imágenes recogidas calzan perfectamente con lo narrado por el nuevo colaborador eficaz y con los chats entre Carlos Barba y el español. En sus celulares se registra una conversación del 13 de septiembre a las 9:16 de la mañana, cuando la reunión clandestina había terminado. ¿Qué tal? ¿Hablaste? Sí, reunámonos lo más pronto posible. Dale. ¿Puedes ir al Starbucks de Chorrillos? El que está en el primer paradero del Metropolitano. Yo vivo por la Moli. Toma un helicóptero. Mañana salgo de viaje y tengo que ver algunas cosas. Tamare, ya voy. Llegué. 1:29. Aquí las imágenes de dicho encuentro. Martes 13 de septiembre del 2022, 1:33 de la tarde. Ingresa al Starbucks de Chorrillos Jorge Hernández, el español, quien va directamente al encuentro de Carlos Barba. Aunque lleva puesta una gorra, su rostro se aprecia con total nitidez. El español llega al mencionado local en donde ya se encontraba el señor Carlos Barba y este comenta lo conversado con el presidente José Pedro Castillo Terrones. Es ahí donde el español confirma lo propuesto por el presidente, que quieren poner al señor Carlos Barba como jefe de la DINI, pero ante la negativa de Carlos Barba de ocupar el puesto, el español propuso esperar que se designe a otra persona como jefe de DINI, para componer un grupo de inteligencia paralela. Las conversaciones entre Pedro Castillo y el español eran directas. Su propósito era chuponear, espiar las conversaciones de sus adversarios. No había límites para Pedro Castillo. Todo valía en su afán de protegerse de las investigaciones fiscales. El descrédito sería su mejor herramienta.
Así ha quedado registrado en estos audios a los que Panorama ha accedido en exclusiva. Dime, acá estoy con Barbas. No puedo hablar mucho. Que escuchen nada más, escúchenme. Mira, el ex abogado de Cueto le tiene todos los cochinos de Cueto, pero él no puede salir a la prensa, pero sí puede darnos toda la información, puede dar una entrevista a alguien de la prensa para que lo saquen. Hoy día mismo tiene que ser. ¿Cómo haríamos? Tenemos que hablarle a alguien. Claro, puede hacer un video o algo, pero tenemos que, mejor con alguien de la prensa, alguien que tenga de confianza. Él va, lo entrevista y le dice todito y lo sacan, ¿me entiendes? ¿Con quién lo cuadríamos? Ya, dale al toque. Ya, dale al toque. Todo apunta a que la relación entre el español y el presidente era tan cercana que lo conocía a la perfección. Sabía de sus idas y venidas, de sus dudas e indecisiones. Partido muy inestable. Hoy día te dice una cosa, mañana acá, me decís medio así. Todo lo dicho por el colaborador está corroborado en chats, audios y videos. La Fiscalía y el equipo especial de la policía han podido corroborar su versión. Sí hubo reunión clandestina entre Carlos Barba y el expresidente Pedro Castillo. Y sí había comunicación directa entre el español y el expresidente, al que se le suma un nuevo proceso fiscal. Bueno, y esta es una prueba más del nivel de gente que escuchaba Pedro Castillo, el nivel de personajes que rodeaban a quien fue presidente de la República y los temas que ocupaban la agenda de Pedro Castillo. Aquí reiteramos sobre la destrucción de las instituciones, ignoraba los pedidos de la Fiscalía, pero estaba listo para aliarse con sujetos de la calaña del Español para comprar equipos y chuponear, interceptar comunicaciones de sus enemigos políticos. Habrá un video sobre el congresista Cueto, ¿no? Aquí está la prueba, puedo llegar al teléfono de Marta Moyano. Realmente impresionante lo que se va conociendo de ese gobierno. La semana pasada hubo revelaciones importantes aquí en Panorama. Mostramos videos que no dejan duda sobre el papel que desempeñó Betsy Chávez, todavía congresista de la República, en el golpe del 7 de diciembre, ¿no? Y como ustedes saben, cuando alguien es designado ministro de Estado, no puede cobrar sueldo como parlamentario. Nada, ningún tipo de bono o lo que fuera del Congreso. Esto es no solamente inmoral, sino constituye delito, una irregularidad. Pues bien, para Betsy Chávez eso no importaba. Ella pudo cobrar doble y eso es lo que vamos a conocer a continuación con documentos en mano. El reportaje de José Luis Leiva a continuación. ¿Usted va a devolver los bonos por asignación congresal, doctora? Tenemos documentación de que usted ha recibido eso. Betsy Chávez cobrándole doble al Estado. Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación por función congresal. Betsy Chávez sale a las calles ocultando su rostro con una mascarilla. El taxi no la deja en la misma puerta de su casa, sino solapadamente una esquina antes. Pese a sus esfuerzos y en medio de un posible riesgo de fuga, Chávez fracasó en su intento de pasar desapercibida el viernes. ¿No puede atender, por favor, unos minutos? ¿Por qué nos está empujando? Ahora, al pliego de preguntas sobre su coautoría en el golpe del 7 de diciembre, se añade una nueva denuncia que ella prefiere no responder. Esta noche, en Panorama, el doble cobro de la congresista, quien fue ministra, Betsy Chávez Chino. Exclusivo, plata por partida doble para Betsy Chávez. Panorama ha accedido a documentación oficial del Congreso de la República que demuestra que le cobró al Parlamento como congresista y al mismo tiempo recibió su sueldazo como ministra. Doble cobro, doble plata de todos los peruanos
destinado a este mismo bolsillo, al de la congresista premiada como ministra castillista, Betsy Chávez Chino. En la práctica, esto es cobrarle 2 veces al Estado. En la práctica esto constituiría una doble percepción, que según la ley del empleo público está prohibido que suceda. Desde el punto de vista de la deontología, desde el punto de vista de la ética parlamentaria, queda más que claro que ha habido un uso abusivo del poder que ejerce como parlamentario. Chávez se embolsicó la plata como congresista, siendo a la vez ministra, y no la ha devuelto. No más pobres en un país rico, decían. Los documentos presentados en exclusiva son categóricos. Respecto a la devolución del importe depositado a la congresista Betsy Chávez Chino por el concepto de asignación por función congresal, no existe devolución realizada. La historia de Betsy, la doble cobro, empezó el 26 de julio del 2021 con un juramento. Sí, juro. El juramento de Betsy Chávez, como es obvio, derivó también en 1. Su sueldo mensual como congresista, 15.600 soles. 2. Su asignación por función congresal, 7.617 soles. Recuerde esta categoría. Y 3. Apoyo a la semana de representación, 4.000 soles. La suma en bruto arroja 27.217 soles mensuales, más los privilegios que el Parlamento le ofrecía como viajes, buffet, estacionamiento, alfombras, asesores y más. Betsy Chávez podía vivir feliz, pero el privilegio mayor se lo dio el golpista Castillo, quien la hizo ministra de Trabajo el 6 de octubre del 2021. Señora Betsy Betsabeth Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por Dios, por la patria, por la gobernabilidad y la más amplia unidad, sí, juro. Era una congresista convertida en ministra. Como sabemos, todos los congresistas renuncian a su sueldo para facturar solo como ministros, porque no se puede cobrar doble sueldo del Estado. A fines de octubre, Betsy Chávez recibió su sueldo como ministra de Trabajo, pero muy viva ella, y para redondear su faena, le sacó provecho a la opacidad y calladita, sin que nadie se entere hasta ahora, le cobró también al Parlamento su asignación por función congresal. ¿Cómo lo oye? Plata por partida doble. Panorama ha accedido a este informe del área de tesorería del Congreso mediante la Ley de Transparencia. En él se detalla desde el 2021 el dinero entregado mes a mes a la congresista y exministra Betsy Chávez Chino. Aquel octubre del 2021, además de ser y recibir su sueldazo como ministra, cobró como congresista 7.617 soles. En total, más de 30.000 soles cayeron redondos en sus bolsillos. Dejó de cobrar su sueldo como congresista y la plata por semana de representación, pero cogió el íntegro de la asignación por función congresal correspondiente a octubre, cuando ya era ministra. Creyó que nadie se daría cuenta. ¿Cómo será de descarado este cobro que la misma Betsy Chávez señaló oficialmente aquel octubre que no podía trabajar como parlamentaria porque ya era ministra? Pidió licencia oficial al entonces oficial mayor del Congreso. Lima, 7 de octubre del 2021. Oficio, asunto, licencia oficial.
Informarles que en mi calidad de congresista de la República y a la vez ministra de Trabajo, solicito licencia oficial en mi función legislativa, como son asistencia al Pleno, a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Constitución y Reglamento, Justicia y Derechos Humanos, Fiscalización y Contraloría, Mujer y Familia. Asimismo, para los actos solemnes y diversas actividades en el ejercicio de la función legislativa. Como era demasiado evidente, de acuerdo a los documentos, Betsy Chávez no cobró los siguientes meses la llamada asignación congresal. Solo aprovechó esa alita el primer mes y nunca la devolvió. Ella va a decir que solamente se le pasaron 7.000 soles, pero en el gobierno de los no más pobres en un país rico, lo hizo otra vez y no responde. ¿Nos puede atender por favor unos minutos, por favor? Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación. ¿Por qué no está empujando? Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación por función congresal. Congresista Chávez, por favor, ¿puede conversar con nosotros? La viveza quedó al descubierto en agosto del año pasado, 2022. Betsy Chávez juró nuevamente, ahora como ministra de Cultura, el 5 de agosto pasado. Debía renunciar a toda plata del Congreso. Ese mismo agosto recibió su sueldo como ministra y, adivinen qué, nuevamente su asignación por función congresal. Le regresó la plata por partida doble. Betsy Chávez cobró en agosto del 2022 su sueldo como ministra de Cultura. Ese mismo mes le ganó su viveza y, aprovechando que nadie le decía nada, cobró nuevamente los 7.617 soles por asignación por función congresal. Otra vez le cayeron sus más de 30.000 soles al final del mes. Betsy Chávez, la doble cobro, no responde. Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación. ¿Por qué nos está empujando? ¿Por qué no está empujando? Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación por función congresal. Congresista Chávez, por favor, ¿puede conversar con nosotros? En conclusión, Chávez ha cobrado doble al Estado. 2 veces, siendo ministra, recibió y no devolvió 15.234 soles que le entregó el Congreso, según estos documentos. Todos los ministros renuncian a toda la plata que reciben del Congreso. Panorama ha confirmado que Chávez no. Respecto a la devolución del importe depositado a la congresista Betsy Chávez Chino por el concepto de asignación por función congresal correspondiente a los meses de octubre de 2021 y agosto del 2022. No existen devoluciones realizadas por la congresista por el concepto y periodos antes mencionados. Como Betsy Chávez no quiere hablar, nos comunicamos con su asesor principal. Le contamos sobre la elaboración de este reportaje. Solicitamos una entrevista formal con la congresista. Hasta el cierre de edición, solo nos quedamos con esta respuesta. Le digo que yo ahorita estoy fuera de la oficina, en el ministerio. En cuanto llegue a la oficina, comunico el tema. Perfecto, bien, gracias. Muy amable. Entonces quedo Yo atento. voy a comunicarme. Quedo atento a una posible respuesta. Como le digo, estamos llanos a conversar con ella, ¿no? En una entrevista y que nos pueda explicar esta situación. ¿Qué es lo mínimo que podría hacer la congresista Betsy Chávez frente a esta situación? Bueno, además de devolver el dinero, tendría que ser sometida a la Comisión de Ética y la Comisión de Ética tendría que evaluar este caso. Betsy Chávez participó directamente en el golpe de Estado del 7 de diciembre. La investigan por contratar a su novio y a los familiares de este. En el Estado se encontró plagio en su tesis. Ahora
Cualquier ciudadano le podría decir, si la encuentra por la calle y la reconoce a pesar de la mascarilla: congresista, por lo menos devuelva la plata. La situación de Betsy Chávez es sumamente delicada por las investigaciones que ha abierto en su contra la Fiscalía y por lo que se va conociendo sobre el verdadero papel que cumplió durante los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. En este caso no hablamos del monto, sobre todo. Son aproximadamente 15.000 soles, más o menos, lo que ha cobrado de más Betsy Chávez por esta asignación por función congresal, cuando era ministra de Estado. Esta asignación por función congresal la reciben los congresistas por las funciones como congresista. Ahí está el nombre. Betsy Chávez la cobró siendo ministra y no se digna a dar entrevistas. Nuevamente, el tipo de comportamiento que tuvo durante todo su gobierno Pedro Castillo y durante todo el gobierno los colaboradores más cercanos del expresidente. Pero no solamente no ha devuelto el dinero, sino que con fecha 7 de marzo ha dirigido un documento a Javier Adolfo Ángeles Hillman, oficial mayor del Congreso de la República. ¿Para qué? Para solicitarle una asignación de fondos. ¿En qué usará los fondos? En una reunión ampliada en la provincia de Tarata, región Tacna, de donde es ella, representante, esto en el marco de su centenario de reincorporación a la heredad nacional. Para Betsy Chávez la vida continúa como si nada. Es más, se sabe que se encuentra en Tacna después de que se pidiera una alerta migratoria, porque evidentemente a la luz de todo lo que se conoce, había que saber cuál era su paradero. No era improbable que la señora Betsy Chávez decidiera de pronto seguir los pasos de otros personajes como Juan Silva o algún sobrino del expresidente. Pero bueno, ¿qué dirán sus paisanos? No lo sabemos. Ella ha pedido en el marco del centenario de la reincorporación de Tarata que le den algunos fondos para organizar un evento. Pero hay como 15.000 soles, señora Chávez, que usted bien podría utilizar. Tenemos más información, pero vamos a regresar con esta campaña que hay y que podríamos denominar el Club de las Mentiras, con los personajes protagonistas de este Club de las Mentiras, que no son otros que algunos presidentes en el exterior, presidentes ideológicamente cercanos a Castillo, que están contando una historia que no se condice con la realidad. Vamos a la pausa y regresamos en Panorama. El domingo pasado aquí en Panorama difundimos videos que consideramos históricos por el valor que tienen para aclarar lo que ocurrió el 7 de diciembre. A pesar de ello, hay presidentes de algunos países amigos que continúan contando mentiras en el exterior, liderados seguramente este grupo por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros aquí lo hemos bautizado como el Club de las Mentiras. Y nuestro reportero José Luis Leiva nos cuenta en qué consiste esta narrativa y qué intereses hay detrás de los objetivos que persigue este club. Bienvenidos al Club de las Mentiras. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. Eligen a un maestro presidente, Pedro Castillo, y desde el primer momento de la elección no le quieren reconocer el triunfo. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la Sierra y lo tumban, entre otras razones, porque es de la Sierra, porque es pobre. Condenamos el golpe de Estado en Perú. Porque el Congreso fue el que le dio el golpe de Estado junto con los militares al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo del Perú. No apto para el común de los ciudadanos. El club se reserva el derecho de admisión solamente a los presidentes que vayan por el mundo predicando que el buen Pedro es una dolorosa víctima, es decir,
a los presidentes que mienten. Rechazamos también el asedio y la persecución constante que desde el Poder Legislativo se ha orquestado contra el compañero presidente Pedro Castillo y que lastimosamente se materializó en su destitución, detención y enjuiciamiento. Bajo la figura de su mártir chotano, desde el 7 de diciembre y para siempre, el club ha dejado sus desvariados fundamentos como labrados en piedra. Primer fundamento, a Pedro no lo dejaron gobernar porque es de la sierra peruana. Segundo fundamento, Pedro recibió el golpe de Estado por parte del Congreso. Y el último y más absurdo de los fundamentos, Pedro Castillo sigue siendo el presidente legítimo del Perú. Por lo del Perú, vuelvo a insistir, silencio, nadie habla, un golpe de Estado. Este es el club de las mentiras presidenciales. Desde Latinoamérica hasta Centroamérica se activa unido por un solo rostro. Venezuela, Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua y México. Es gravísimo lo que sucedió en Perú, o sea, la destitución de un presidente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple el rol de vocería más notorio. En su historia, la vacancia de Pedro no fue por golpista, sino por nacer en la sierra. Y lo que hay en el fondo, pues es una actitud clasista, racista, como se trata de un maestro de la sierra, humilde. Cambia la letra de la canción con mentiras. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. Ataques no solo a la investidura presidencial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó a la policía peruana con los horrores de la historia. Por esta declaración no es bienvenido en nuestro país. Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos. Todo por defender al miembro ilustre del club. Un golpista que, frente a sus ojos, se convierte en el dulce y pobre Pedro. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra. Porque es pobre. La cumbre de la CELAC en Argentina en enero último reunió, además de Petro, a otro miembro de este club presidencial de las mentiras. Ella es la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Latinoamérica es la patria grande que abraza a sus hijos e hijas sin distingo de procedencia. El club tiene un fin mayor, el nacimiento de una patria grande, una sola nación, un solo pensamiento que unifique a los países en Latinoamérica, en donde ellos se encuentren en el poder. Sin embargo, les falta Pedro, patria grande con Castillo, la misma que anhela Luis Arce, presidente de Bolivia. Nuestra patria grande, nuestra Abya Yala, afronta horas difíciles también. Rechazamos también el asedio y la persecución constante
que desde el Poder Legislativo se ha orquestado contra el compañero presidente Pedro Castillo y que lastimosamente se materializó en su destitución, detención y enjuiciamiento. Desde Nicaragua, este otro miembro del club, el presidente Daniel Ortega, se encarga de contar en Centroamérica el emotivo cuento de un Pedro cuyo único error fue ser un ciudadano de provincia. Un maestro de origen campesino que anda, no gorra, anda un sombrerito, usa Pedro. Un hombre humilde, Lo eligieron. No pueden ver a un campesino, a un trabajador, a un maestro humilde ocupando la presidencia. Para ellos eso es inaceptable. Y le empezaron a hacer la guerra y la guerra y la guerra hasta que le dieron golpe de Estado. Ustedes habrán visto la foto de él, una persona sencilla, humilde. Lo tienen en la cárcel. Obviamente, el club solo admite decir mentiras. Nunca se cuenta la verdad de las más de 50 carpetas fiscales que pesan sobre el expresidente golpista. Muchas de ellas por corrupción, ni que le frustraron la fuga al México de López Obrador. Castillo es un símbolo del club y para el club en el Perú solo hay un único gobernante. Al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo de la hermana República del Perú. En la gran patria, donde hasta Nicolás Maduro puede hablar de golpes de Estado, Pedro Castillo tiene todavía su sillón presidencial. Y una vez que se juramenta el 28 de julio del año 2021, comienza la conspiración para un golpe parlamentario y comienza el ataque, el desgaste, votos de censura contra los ministros, contra los jefes del gabinete. Castillo dio un golpe de Estado, mandó a cerrar el Congreso, detener a la fiscal de la Nación, decretó reorganizar toda la justicia, pero las más altas investiduras de estos países fabrican mentiras, necesitan devolverlo al poder, recuperar al aliado ausente en la que llaman Patria Grande. Y la semana pasada un equipo de Panorama salió a fiscalizar a los imprudentes conductores de las calles. Esta semana decidimos retomar el reto y encontrar a aquellos que eran los peores conductores en nuestro país. Renzo Santana, Jimmy Rodríguez están a cargo de este reportaje. Caballero, buenos días. ¿Qué emergencia tiene? Puede ser por el tráfico, mi estimado. Ya, claro, pero si fuera por el tráfico, todos nos meteríamos por acá, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Esto es una multa. También multa, sí, lo sé. ¿Dónde están los conductores más peligrosos del país? Allá al fondo hay otro auto que se encuentra en la vía exclusiva del Metropolitano y no es el único vehículo. Mira la placa, FCTD78, mal. A2R120, mal. ¿Quiénes son los que, pese a ser protagonistas de mortales imprudencias y tener la licencia inhabilitada de por vida, siguen recorriendo Lima, escabulléndose de la ley? Se desplaza con la ligereza de la gente que no arrastra un pasado, pero se trata de uno de los conductores más peligrosos del país. César Tichahuanca Vázquez. Sí, bueno. Usted es uno de los peores conductores del país. No, desconozco totalmente, yo no. ¿Está en el top 5? No, yo no soy, desconozco, amigo. Con más de 70 papelitas graves y muy graves y una deuda en multas que supera los 200.000 soles, César Tichahuanca Vázquez, de 39 años, representa un peligro público, aunque niegue sus imprudencias, sus juicios y hasta su propia identidad. ¿Usted maneja? No, amigo.
Desconozco de qué me está hablando usted. Pues no le puedo dar más información. Debe 280 puntos como conductor. Está inhabilitado. No puede manejar de por vía, ¿sabe? Desconozco total, amigo. Yo no soy César, amigo, soy equivocado. ¿Cómo se llama usted, caballero? No le puedo decir mi nombre porque no lo conozco, amigo. Ah, claro, señor César. César Tiyahuanca Vázquez. Ajá. Él es, ¿verdad? Él es, pues. Panorama ha buscado, documento en mano, a los peruanos con más infracciones del país, a quienes hasta sus propios vecinos ya no les alquilan sus autos y los delatan. No, está mal. Yo a esa persona no daría ni una bicicleta para que maneja, por vida. ¿Por qué? Porque esa persona lleva a mi familia, lleva a mis hijos, tanta gente que lleva. No está llevando animales, está llevando personas. Observen esa camioneta. No le importa nada. Es el dueño de la vía exclusiva del Metropolitano. Y lo agarra la luz roja. Sí, cambió la luz roja. Debería detenerse este vehículo acá. Está en rojo. Está en rojo y esta es una vía restringida. No, ¿qué pasa, pero estoy en rojo. No, pero ¿tú dónde estás avanzando? ¿Dónde estás avanzando? ¿Te vas a pasar la roja? Voy. Está muy mal. Está muy mal, señor. Eso debe reportar. Está muy mal, muy mal. Estación Tomás Valle del Metropolitano. Observamos cómo dos vehículos están ingresando a la vía exclusiva para los buses. Pasa esta camioneta AXJ 782 en una vía exclusiva, acaba de salir. Viene otro vehículo que no tiene placa. No tiene placa ese vehículo. Ninguna de las dos placas. ¿Cómo le van a caer la papeleta? Esta es una vía exclusiva para buses, para policías y para ambulancias en casos de emergencia. Pero para evadir el tráfico, muchos usan esta vía que es restringida. Ha cambiado la luz roja. Ya no deberían pasar, estos vehículos deberían detenerse allí. Tiene que hacerlo, obviamente la gente va a empezar a pasar. ¿Cuál es su emergencia, caballero? ¿Por qué invade esta vía? Usted es el más vivo y claro, para evitar el tráfico, entra por la vía exclusiva del Metropolitano. ¿Cuántas papeletas tiene usted, caballero? CQL 944. ¿Qué pasó, caballero? ¿Viene con la comitiva? No te pases la roja tampoco. Caballero, ¿cuál es su emergencia? Esta es una vía exclusiva para los buses del Metropolitano. ¿Por qué? Explícame por qué invadiste ese carril. ¿Se creen muy vivos? Sí, amigo, está apurado. Todos estamos apurados. Sí, pero hay que respetar. La invasión del carril exclusivo del Metropolitano es una infracción G10 que se sanciona con 20 puntos menos en la licencia y 332 soles de multa. Y esta es la papeleta más recurrente en el historial del top 3. Raúl Walter Giraldo Mota. ¿Qué tal? ¿Está Raúl? Raúl Giraldo Mota. A sus 31 años, Raúl Walter Giraldo Mota ha acumulado, escuche bien, 920 puntos en sanciones. Ha superado como ningún otro peruano el límite máximo establecido en 100 puntos. ¡Qué abuso! Para este taxista, las papeletas son figuritas repetidas y tiene más de 85. Y lo peor de todo es que no ha pagado ni la más pequeña. Y este señor es una bestia al volante, es un peligro, tiene más de 80 papeletas, debe más de 100.000 soles. Pero la verdad es que no lo conozco a su tío, incluso fui a hablar con él y él le llevó el papel. Hemos ido al Poder Judicial con mi esposo para decir que él no vive acá. El tercer peor conductor del país ni siquiera vive en la dirección que ha consignado ante RENIEC. Aquí la familia está cansada de recibir las notificaciones tanto del SAT como del Poder Judicial. ¿Tú crees que va a dejar su conducta? No cambian, ¿no?
cualquiera diría todas son de velocidad, no. Son infracciones que se mete, pisa la raya, voltea donde no debe voltear, y esas conductas a la larga se convierten en peligrosas. ¿Por qué? Porque se sienten que no hay una ley o no hay una autoridad que los pueda detener. Y cuando el policía les pone la papeleta, le dice, ya ponme la papeleta rápido que me tengo que ir, porque están tan acostumbrados a que les pongan la papeleta que ya no toman conciencia de eso. El 80% de las papeletas impuestas a los conductores más peligrosos del Perú tienen como referencia la intersección de estas avenidas, Tomás Valle con Alfredo Mendiola, frente a Plaza Vea, paradero de colectiveros que, en su mayoría, tienen la licencia suspendida de por vida. En este lugar de Lima, todo transporte que aborde o todo conductor que utilice lo llevará con la ilegalidad como copiloto. ¿Cuánto puede piedra? ¿Sí, Mango? ¿Cuánto marca el pasaje? Tancón. ¿Cuánto pasaje metro? ¿Dónde? Voy hasta Puente Piedra. ¿5 mangos? El top 2 del ranking es ocupado precisamente por el colectivero Bill de la Oliva Yaipen, de 30 años. Maneja un auto propiedad de sus padres que en multas adeuda 277.972 soles solo en los últimos 4 años. Está inhabilitado de conducir de por vida. Pero su papeleta más reciente demuestra que sigue siendo una amenaza. Y estas notificaciones le corresponden al peor conductor del país. Exactamente. Un cuadernillo que llegaba así aquí en mi casa. ¿Un cuadernillo le ha llegado? Sí, ¿De multas? Sí, de notificación de efectivamente de multas. ¿Cada notificación? Llegan notificaciones de bancos, de la SAT, cualquier notificación vienen acá. Pero acá no es la casa. Ya, el señor Billy de la Oliva no vive acá. No, él no vive acá. Nunca en la vida ha visto a Bill Giancarlo de la Oliva Yaipen. Ni lo conozco, no sé quién es. Bueno, sepa que es el peor conductor del país. Ay, imagínese, pues, yo también soy conductor y no creo que se llegue al extremo. Buscamos en todas las direcciones consignadas en sus documentos y en una incluso coincidimos con un notificador del Ministerio Público. Sus procesos judiciales pendientes también lo persiguen. ¿Va a dejar una notificación? Una notificación para Guillermo Villegas Mena. Sí. El hombre está empapeladísimo. Y este sí es de la fiscalía. Ese es un problema que se da de muchos años. El domicilio donde se les notifica las papeletas son domicilios donde las personas no residen. En el año 2018 se implementó que se tenía que hacer ahora las notificaciones en una casilla electrónica que el Ministerio de Transporte iba a implementar y iba a poner a disposición de todas las municipalidades provinciales. Pero no se ha operativizado esto con las municipalidades provinciales. En la cúspide del ranking de imprudentes al volante se encuentra el chofer de combi, colectivero y en los últimos años conductor de lanconero, César Ticyahuanca. Su última papeleta revela que ha estado manejando con la licencia inhabilitada, es decir, incurrió en el delito de peligro común. De repente han sido injustos contigo, te han puesto demasiadas papeletas. ¿Hay alguna forma de poder solucionar esto ante el SAT? ¿Lo has intentado? No, no tengo que responder, tengo que recoger a mi hijo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te pasaban las luces? ¿Por qué estacionabas mal? ¿Ya no manejas el lanconero? Pues con nada conmigo, ¿de qué me está hablando? Tengo un conductor que debe más de 700 puntos. No debería ser así porque la norma establece que si el conductor llega a 100 puntos, debería suspenderse la licencia. Sin embargo, sigue conduciendo. En todo caso, también hay que hacer un llamado a la Policía Nacional para que las fiscalizaciones de este tipo de conductores sean más fuertes. Gallina que come huevo, aunque le quemen la licencia. No,
No, y en la cara pelada de Renzo y de Jimmy se pasaban como si nada la luz roja. En fin, en su pantalla van a encontrar ustedes un código QR. Como les contábamos el domingo anterior, a través de este código ustedes pueden acceder a todos los reportajes de Panorama, pero además a material exclusivo. Vamos camino al 1.000.000 de suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hacemos una pausa y regresamos. Tarjeta Ripley presenta Sneakers. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buenas noches. Se quedan de inmediato con El Sexto Día y Mónica Cabrejos. Panamericana.